El dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento correspondiente. Gracias, presidente. Compañeras senadoras, senadores, hace unos momentos destacamos el derecho constitucional reconocido a los pueblos indígenas y pueblos y comunidades indígenas en relación a sus culturas e identidad. Derecho que trae consigo la obligación que se impone al Estado, a la Federación, a los estados y municipios, de impulsar el respeto y reconocimiento de las diversas culturas que existen en la nación mexicana. Con esta justificación constitucional, sometemos a su consideración un dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos. Se trata del análisis a una iniciativa presentada en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados en diciembre de 2014, que fue modificada por la Comisión de Asuntos Indígenas de la colegisladora y aprobada por el Pleno en esa Cámara el 14 de abril del año en curso en una reserva. Esto muestra la participación de las y los legisladores en esta iniciativa, que derivó en el proyecto de decreto en materia de nuestros dictámenes. Se trata de reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 4 y 16. El primero de ellos, dentro del capítulo referente a las disposiciones generales de este ordenamiento, establece en su texto vigente que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la ley y el español son las lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en el que se hable. La reforma consiste, por una parte, en que se incorpore el texto en enunciado que determine que se garantizarán en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia en los que el Estado mexicano sea parte. Por otra parte, se presume del texto vigente el enunciado que limita la validez de las lenguas indígenas nacionales al territorio, localización y contexto en el que se hable. Es necesario enfatizar que en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico que atente contra la dignidad humana y que esta discriminación tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, debe subrayarse que los indígenas deben acceder a la justicia del Estado de manera plena, sin desventajas, sin que las lenguas originarias sean un obstáculo o una limitante. Por ello se propone que esta ley determine estos derechos fundamentales, pues se trata de un ordenamiento de carácter general y su objeto es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. No podemos hablar de justicia y menos de plena justicia en tanto la población originaria de México encuentre en el lenguaje su primer obstáculo para tener acceso a ella. Por esa razón, el proyecto considera suprimir lo que es una verdadera contradicción legislativa. No puede haber una lengua nacional si solo se le reconoce validez en su territorio, localización y contexto. Esta parte, que está actualmente en vigor, es discriminatoria y limita de manera evidente el ejercicio de un derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas. En el mismo proyecto se propone reformar el artículo 16 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos. Este precepto se ubica dentro del capítulo que crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Dicho precepto determina su objeto, enumera sus atribuciones, establece la integración de un órgano colectivo de gobierno y del responsable de su funcionamiento, que es el director general. El artículo 16 es un texto vigente, contempla la integración de su órgano de gobierno denominado Consejo Nacional. La reforma consiste solo en reemplazar la presencia de un representante del Instituto Indigenista por un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues en 2003
se abrogó la Ley de Institución Nacional Indigenista para crearse a través de una ley la actual CDI. Compañeras y compañeros, el proyecto que proponemos y que ponemos a su consideración contiene una reforma de corte garantista, una reforma consecuente con la Constitución que en 2011 ha representado una nueva interpretación de los derechos humanos en los tribunales, en las cámaras y en la observancia por parte del Ejecutivo. Bajo estas consideraciones es que proponemos este dictamen que, de aprobarse en sus términos, tal como dispone el artículo 72 constitucional, da por concluido el proceso legislativo en ambas cámaras. Se remite al Ejecutivo para que, de no tener observaciones, promulgue y publique este decreto. Así estaremos culminando un proceso legislativo, dando agilidad a reformas que hacen posible que los pueblos y comunidades indígenas den un paso más hacia el derecho a la no discriminación y el derecho de acceso a la justicia. Reconocemos el trabajo responsable y participativo de las comisiones dictaminadoras, de los integrantes de Asuntos Indígenas, de la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, y de sus integrantes. Solicito al presidente de la mesa ordene la transcripción íntegra del presente dictamen en el Diario de los Debates. Por su atención, gracias, presidente. Muchas gracias. Como los